Parte del cuarto coloquio de las culturas del desierto, les damos una cordial bienvenida. Yo soy la doctora Marcela Quiroga y voy a moderar la mesa 34, que es la mesa de arte regiomontano 2. Son los artistas que participan, trabajan y desarrollan su práctica artística en la ciudad de Monterrey, la ciudad de Linares, Nuevo León, y la ciudad bueno, yo de Santiago. Bueno, voy a ¿cómo se llama? Permítanme, voy a leer las semblanzas. El maestro futuro cada forero va a estar en el 1, en el primer lugar. Les voy a leer ¿cómo se llama? Su semblanza. Futuro Moncada Forero es docente e investigador en arte y diseño. Sus trabajos incluyen presencias literarias, voces, memoria viva, Universidad Distrital 2000, el imaginario simbólico femenino en las literaturas cubanas y colombianas, el de la Universidad Distrital, Central de las Villas en 2001, ecología y diseño, una teoría de la forma en la Universidad Autónoma de Potosí, los vasos comunicantes, Colombia y México, Transatlántica 2012, y México y Estados Unidos unidos se encuentran de noche. Los desiertos de Sonora, Chihuahua, en la fotografía contemporánea, Centro de la Imagen 2019. Pertenece al colectivo de arte Estética Unisex, cuyos proyectos se inscriben en los campos de la imagen documental, el registro de procesos y la fotografía contemporánea. Bienvenido y muchas gracias por aceptar en este coloquio. Te cedo la palabra. Gracias, Marcela. Buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes a la distancia esta percepción del desierto, esta lectura del desierto. Voy a compartirles pantalla. ¿Se ve? Sí, yo sí lo veo. Ok, sí. Muy bien. Bueno, pues les voy a presentar este libro. Es un libro que recién salió publicado en el Centro de la Imagen. El origen de este libro fueron unos viajes irresponsables que hicimos a Tamaulipas en el momento más fuerte de la violencia, años 2010, 2011, 2012. Y en este contexto surgieron notas en un diario que fueron perfilando un poco el tipo de escritura que aparece en el libro. He llevado diario desde que tenía, yo creo que como unos 15 años, de manera interrumpida durante distintos momentos de mi vida, y estas notas del diario, de estos recorridos en los lugares abandonados del turismo, en los lugares de estos pueblos de la Huasteca tamaulipeca, abandonados, de carreteras donde andaban coches sin placa, fueron como un lugar donde se fue como formando el libro, que se consolidó con un viaje que hicimos a Hermosillo, a Heroica, Nogales, en el estado de Sonora, y luego a Nogales y Tucson en Arizona. No había tenido yo la oportunidad de atravesar esta frontera y ver el desierto, ¿no? Que es
digamos, un lugar que había conocido yo a través de la literatura y a través de comentarios de algunas personas que nacieron allá. Y bueno, pues este viaje para mí fue revelador en muchos sentidos. Me dio la oportunidad de entender esa geografía eh, y también el contexto, lo que significa este lugar, ¿no? Este es el Museo de Arte de Nogales. Es un lugar diseñado por el arquitecto funcionalista Mario Pani Darqui, que es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en México y que hace parte de un plan de la frontera que consistía en construcción de edificios públicos para hacer presencia justamente de México en la frontera. Y en ese lugar pues tomamos un taller de arte contemporáneo en el contexto del plan del programa de arte BBVA Bancomer, y ahí conocí a dos autores de los que incluí finalmente en el libro. También ahí conocí a la ganadora de la Bienal de Fotografía, que es el evento más importante fotográfico en México, a Paula Islas, y con ella desarrollé otra metodología de la escritura que fue algo que a mí me llamaba la atención, que muchas veces los críticos escribían acerca de la obra de los artistas sin establecer contacto con ellos. Entonces, lo que yo planteé fue un ejercicio de escritura a dos voces, con Paula sobre su serie 2814, que es una serie que tiene una perspectiva de género que fue muy debatida en su momento, muy criticada también. Y bueno, pues fue un texto difícil de escribir, un texto corto de unas 3 cuartillas, pero que a mí me dio la perspectiva de cómo podría entablar comunicación o diálogo con estos fotógrafos. Y bien, y luego pasando la frontera, pues una frontera muy, muy dura. Hay una sociedad muy recalcitrante del otro lado, como ustedes saben, una sociedad eh, pues racista, divisoria. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir a Tucson. Siempre es una experiencia ir a los Estados Unidos para mí. No soy muy afín con esta sociedad estadounidense, pero para mí es un ejercicio antropológico siempre pasar la frontera, cualquiera de ellas, ¿no? Y tener la oportunidad de ir, por ejemplo, a este lugar, al Center for Creative Photography. Fue interesante ver una muy buena exposición ahí, pero sobre todo ir al Tucson Museum of Art. Para mí fue también importantísimo, fue como que el viaje me fue dando las claves para desarrollar ese trabajo. Y particularmente esta exposición de Desert Grasslands, muy, muy interesante exposición de artistas que han desarrollado su trabajo en los desiertos, en Mojave, en el desierto de Sonora, en el desierto de Chihuahua. Y, y bueno, pues aquí encontré a 3 de los autores que incluí por parte de los Estados Unidos. Este es el corpus de trabajo, son 10 fotógrafos, 5 de cada país. Sus edades están entre los 30 y los 70. Ya murieron dos fotógrafos, uno de Estados Unidos, Patrick Nagatani, y otro de México, Javier Ramírez Limón. Son personas que tienen como formación el medio fotográfico, el diseño gráfico, la geología, el ecologismo, la biología. Son personas que vienen de distintos contextos también. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay ningún nacido en la zona de los desiertos, todos son migrantes. Y en México, pues hay 2 personas de la Ciudad de México y 3 son de Hermosillo, Sonora. Bien, entonces estas son algunas dobles páginas del libro. Tuve la suerte de que se pudiera publicar en una versión bilingüe porque pues nunca había salido en esa colección de ensayos sobre la fotografía contemporánea un libro que tuviera esa edición bilingüe, pero a mí me parecía que era muy importante. Tampoco había aparecido nunca un libro que hablara de fotógrafos no mexicanos. Creo que eso lo agradecí mucho porque hubo una gran apertura por parte del jurado que lo seleccionó y que lo validó y finalmente permitió su publicación.
Aquí hay algunas cadenas de correos. El ejercicio consistía en entablar esa conversación a través de este medio hasta que la conversación se agotara. Es decir, que alguno de las dos partes lo cerrara, ¿no? Y no era tanto una entrevista como una conversación en la que podía haber texto, podía haber ligas de video, podía haber imágenes, podía haber citas, referencias. Y bueno, pues algunas conversaciones eran muy explosivas, muy rápidas e intensas, y otras muy largas, duraron pues hasta la fecha. Mantengo contacto con algunas de estos fotógrafos. Y pues un gran aprendizaje, digamos, yo no me considero un conocedor del desierto. Para mí esa experiencia fue una experiencia que viví a la distancia. Aprendí de ellos, aprendí de su experiencia porque son caminantes, son exploradores y personas que han desarrollado la mayor parte de su obra en esos contextos. Entonces me permitieron aprender de su experiencia y eso pues para mí fue muy, muy valioso. De hecho, lamento no estar ahorita allá porque me hubiera encantado verlo después de haberse concretado este libro, ver el desierto. Y conocer Ciudad Juárez, que es una ciudad con la que tengo ya, ahí tengo un enamoramiento no concretado desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, está el trabajo de Luis Mercado con This is not a city, this is not a town. Es una serie fotográfica muy interesante. Él habla de un desierto que es implacable, que exige acciones rápidas, racionales, que no hay tiempo para la reflexión ni el ensañamiento, así lo dice él. Alfredo Cara, con este ejercicio llamado Baldíos, yo lo veo como un ecologista, una persona que recoge fragmentos de la cultura material y los inserta en su casa y los fotografía, generando como unos bodegones, unas instalaciones. Miguel Fernández de Castro con este proyecto que se llama Atlas Marginal de Geología, un artista que es filósofo y que tiene un trabajo de exploración de la historia y muy clavado con la geología, la caminata en el desierto con el trasfondo político que tienen las imágenes. Carlos Iván Hernández tiene esta serie también muy expuesta y premiada, Despojo, que comentábamos con él que Despojo puede ser como una ruina, puede ser un cadáver, puede ser un robo, y hablaba pues de las materialidades, de las construcciones que hay cerca pues, a la ciudad de Hermosillo, que esas construcciones van desapareciéndose, deshaciéndose en el paisaje porque a veces son abandonadas. También él habla de cómo el graffiti es como una señal de, de rebeldía, de insurrección ante la propiedad privada. Javier Ramírez Limón hace una serie que se llama De Altar a Sázabe. Es el recorrido que hacen los migrantes cuando van a pasar la frontera. No fotografía a los migrantes, sino lo que los migrantes ven. Y es una serie hecha con una cámara fotográfica de plástico que le da un cierto tipo de aberraciones a la imagen y una naturaleza, una calidad a la imagen que le interesaba tener. Y bueno, pues tiene un trasfondo muy poético, siento yo, este trabajo de Javier. Michael Berman, pues tiene un trabajo impresionante, tuve la oportunidad de verlo justamente en la exposición de Desert Grasslands con Ineffable Codex, es un trabajo extraordinario. Él es pintor, tiene un trabajo en geología también y en biología y desarrolla estas imágenes que están como afacetadas, como divididas y configura instalaciones que tienen cientos de imágenes. Él dice que la instalación es un verbo, no un sustantivo. Está el trabajo de David Taylor, un fotógrafo que desarrolla dos trabajos que se llaman uno Working y el otro The Line, que vinculados son The Working the Line. Working the Line enseña el detrás de cámaras de la Border Patrol y está en una posición de excepción porque puede mostrar lo que regularmente no se ve. No tuvo, por suerte, un impedimento policial para hacer estas fotografías. Hace fotografías
al lado de la labor de Patrol, pero también por su cuenta, y desarrolló un trabajo muy interesante. Está el trabajo de Mark Klett, que él denomina como refotografía, y es un trabajo muy padre porque tiene que ver con estos saltos temporales, de cómo cambia el espacio. Muchas de las fotografías iniciales son tomadas de archivo y otras hechas por él, y pues muestra esas transformaciones. El trabajo de William Roge en Western Dioramas habla pues del oeste, del sueño americano, de la conquista del espacio, y de cómo se generan estos paisajes, su artificialidad, su carácter extractivo también, y de explotación transitoria. El trabajo de Patrick Nagatani, descendiente de japoneses, un, digamos, activista muy, muy valioso, que lamentablemente falleció hace 2 años. Tiene este trabajo que se llama Nuclear Enchantment. Tiene un gran sentido del humor, pero también una crítica fuertísima, porque en los desiertos hay tierras que son, o sea, que almacenan residuos nucleares. Estados Unidos es el único país que tiene este tipo de desarrollo de energía pues, que es condenado a nivel mundial, pero que sigue manteniéndose, y Japón es como la gran víctima, ¿no? No solamente por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sino también por Fukushima. Y Patrick Nagatani, pues, de manera coincidencial, tenía familiares en los 2 lugares. Entonces, ese era un aprendizaje que él permanentemente manifestaba a través de su obra. Aquí hay algunas dobles páginas del libro, pues bueno. El tema de los paisajes del desierto, esto da para mucho de qué hablar. Es una tercera parte del globo terráqueo. Ya ustedes saben que aquí domina el agua, pero lo que tenemos de tierra, pues una tercera parte es desértica, y uno de los desiertos más biodiversos del mundo, pues justamente están siendo compartidos por México y Estados Unidos, Sonora y Chihuahua. Este libro, pues, es una joya extraordinaria. Habla de la travesía de 8 años de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el primer occidental que hizo un recorrido de Florida hasta la costa del Pacífico. Y fueron 8 años en los que él se convirtió después de ser un conquistador, se convirtió en muchas cosas, en campesino, en chamán, en esclavo, en comerciante. Entonces ese libro consigna esa travesía, ese recorrido, que tiene que ver justamente con la manera como el imperio español fue consolidando la frontera en el norte de América a través de los presidios, de esta red de presidios, y cómo se fueron estableciendo los caminos de la Nueva España, particularmente este camino de tierra adentro, que tenía que ver con el flujo minero de mercancías desde las ciudades más importantes de México, pues, justamente por la riqueza minera: Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua, y cómo llegaban también mercancías desde el norte, ¿no?, hacia la Ciudad de México. Y bueno, pues lo voy a dejar acá, hay mucho por hablar, pero quedo a la espera de preguntas si surgen, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Futuro. Bien puntual. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vayan pensando en ellas. Bueno, ahora le toca el turno a la maestra Lorena Estrada Quiroga. Lorena Lorena es licenciada y maestra en artes visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, artista y docente. Ha desarrollado su trabajo en la fotografía contemporánea. En 2010 conformó el colectivo Estética Unisex, cuyos proyectos se inscriben en los campos de la imagen documental, el registro de procesos y el trabajo con archivos fotográficos. Lorena ha presentado su trabajo en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, España, Francia, Malasia.
Obtuvo la beca del PECTA en Monterrey en 2 ocasiones y la beca México Norte otorgada por el Tierney Family Foundation. El premio de adquisición de la Salón de la Fotografía y mención honorífica en la 7ª Bienal de Artes Visuales en Yucatán. Ahorita es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, otorgado en 2019, y de manera individual tiene muchas exposiciones. Les voy a decir algunas: las 4 acciones en el Gabinete de Audio y Video del Museo Carrillo Gil, Monolitos en la Alianza Francesa de Monterrey, Fundidora S.A. en el de Nuevo León y Ciudad Beta en la Galería Hart Ivo. Lorena, gracias por estar por acá con nosotros y te cedo el micrófono, te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Y bueno, yo lo que les vengo a presentar el día de hoy, voy a compartir pantalla, es un trabajo que empezamos a desarrollar Futuro y yo. Perdón. Ay, perdón. Ay, ¿cómo es? Perdón, no puedo. Ya, perdón. Es un proyecto que iniciamos Futuro y yo hace como un año con el tema del trabajo. En este momento, bueno, les voy a presentar algo de la investigación previa y luego vamos a ver algo de las piezas que ya hemos desarrollado en este momento. Primero quisiera empezar leyendo como poner en claro ciertos asuntos. Dice, bueno, primero decir que el trabajo es una actividad material y simbólica situada en un espacio-tiempo concreto de la vida de las personas y una relación social que vincula a la persona con la sociedad. El trabajo es el fundamento universal para el funcionamiento de las sociedades capitalistas y se convirtió en una de las instituciones sociales más importantes durante el proyecto de la modernidad. O sea, realmente el trabajo se creó como lo conocemos ahora a partir de la revolución industrial, del capitalismo, o sea, se convirtió en uno de los pilares del capitalismo moderno. El tipo de trabajo que triunfa es el empleo, específicamente el empleo, que es diferente al trabajo. El empleo es una actividad mecanizada, salarial y contractual, o sea, que tiene un contrato. Y este trabajo significa la fuente de sustento de la persona y su familia, la fuente de identidad en una sociedad, la fuente de prestigio social de la familia y la fuente de prestigio personal en el interior de la familia. Entonces, como dicho esto, sí me gustaría empezar presentando un autor, August Sanders, con su serie Hombres del siglo XX, que desarrolló entre 1910 y 1920. Él lo que desarrolló retratos de personas vinculadas, o sea, pero con referencias al trabajo que hacían. A él no le gustaba la fotografía muy efectista, era una fotografía que se le llamó la nueva objetividad. Un poco herederos de él pues son los esposos Becher, Bernard y Gila Becher son herederos de ambos de él. Y bueno, era una fotografía muy cruda, muy directa. Fotografió pues durante muchos años. Él es alemán, estas fotografías son en Colonia. Y bueno, otra persona que les quisiera también enseñar es Oscar Farfán. Él con su serie Labor Animals, él fotografió estas fábricas de ropa durante 8 horas. Estas fotografías tuvieron una exposición de 8 horas haciendo referencia a las 8 horas de trabajo que normalmente tenemos en un contrato de trabajo, se trabajan 8 horas. Entonces él desarrolló estas exposiciones durante 8 horas, técnicamente fue un reto. Entonces también es un trabajo que es una referencia para nosotros. Me voy a ir rápido porque en la mañana presenté esto y me tardé 40 minutos con mis estudiantes. Entonces, Eduardo Jiménez Román tiene un proyecto sobre los comedores industriales, se llama Espacio de Control.
Y bueno, específicamente son los comedores industriales, comedores de maquiladoras, de armadoras. Lorena. Perdón. ¿Sí? Lore. Dime. 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 Es que no se veía que avanzara la presentación, Lore. Pero ya se ve el trabajo de Eduardo, es el que estás presentando ahorita, ¿verdad? ¿Pero sí se veía al principio o no se vio nada? No, se quedó en el trabajo. ¿Cómo crees? Sí, ahorita está el de Eduardo, ¿no? ¿El de Lalo? Sí, ahorita. Ah, bueno, ya corre. A ver, déjame entonces, pues, a ver, pues no sé si regresarme. A ver, bueno, un poco les voy a pasar lo que vimos, que no vieron. ¿Ahora sí está avanzando? No. ¿Por qué la tuya sí ha avanzado? Tienen ya tengo aquí una foto de Agus Sanders, ¿la ven? No. No, no. ¿Por qué no se está viendo? Qué raro. Ahí Sí. acaba de cambiar. Está muy pesado, tal vez. A ver. Ahí se ve. ¿Ven ahora? ¿No? Vemos, sí, pero no ha Ya está. cambiado. ¿Sí o no se ve? Sí se ve. Sí, sí se ve, Lorena. Ah. Pero no esto ha cambiado ven, la imagen, nada No más ha cambiado la están... Ajá. ¿Ahora está cambiando? No. ¿Qué pasa mucho? A ver. Ahora sí. ¿Ahí ven? Sí. Bueno, pues la voy a dejar así. ¿Ahí sí se ve que está cambiando? Sí. Sí. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, bueno, este es el trabajo de Agus Sanders. Les decía, lo desarrolló en 1910, 1920. Pues lo voy a pasar rápido. Sí se está viendo que cambia, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces él, bueno, como les decía, fotografió a las personas con objetos de trabajo o en su lugar de trabajo. El trabajo de Oscar Farfán es este trabajo en donde él tomó fotografías en estas fábricas y las expuso durante 8 horas, cada una de ellas, haciendo referencia a las 8 horas de trabajo. Estábamos hablando de Eduardo Jiménez Román con su proyecto de espacios de control, en donde fotografió los comedores industriales de maquiladoras, armadoras, etcétera. Luego les quería enseñar el trabajo de Santiago Sierra, que él de alguna manera, bueno, él no es fotógrafo, aunque lo que vemos aquí pues son fotografías de registro de sus acciones. Él lo que hacía era, bueno, en estas piezas que les voy a presentar, él contrata personas para que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se le pagó a la persona para dejarse tatuar una raya, aquí se le pagó a estas personas para tatuar una raya continua de 250 centímetros. Aquí contrató a estas personas en Guatemala para que se dejaran meter 3 horas adentro de estas cajas. Entonces, él aquí hace una crítica al trabajo, a la sociedad, al trabajo de la sociedad disciplinar, el trabajo que conocíamos en la modernidad, en el trabajo industrial, que era un trabajo en donde había, pues eran trabajos estables, con prestaciones, pero a la vez también, conforme nos hemos ido acercando al capitalismo neoliberal, pues hay una, por ejemplo, aquí a este señor se le estuvo durante 2 semanas en ese espacio, estuvo, bueno, 360 horas, que son 2 semanas, en ese espacio le pasaban la comida por ese agujero. Entonces, él lleva al límite, él dice, bueno, de alguna manera Santiago Sierra visibiliza la humillación a la que el obrero se somete durante su jornada de trabajo bajo el yugo del capital, que aprecia como una necesidad y que ya Marx, Carlos Marx ya lo decía en sus escritos, hablaba ya de esta humillación, ¿no? Entonces yo creo que yo lo veo de esa manera, lo que hace Santiago Sierra es como llevar a un límite humillante y las personas por necesidad económica pues se prestaban a todo esto. Aquí, por ejemplo, se les pagó
a 4 mujeres para que estuvieran, tres mujeres para que estuvieran en estas cajas durante una fiesta en Cuba. Entonces, aquí, bueno, también se les pagó a unas personas durante 2 semanas, durante 5 días para que fueran a detener un muro que estuviera a 60 grados dentro de la galería. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se le pagó a este niño, él era un bolero, para que fuera a bolear zapatos sin que la gente se lo pidiera en una inauguración en una galería. Entonces, él lleva al límite estos espacios, este trabajo disciplinar. Aquí, bueno, estas personas estuvieron durante un tiempo determinado contra la pared. Entonces, bueno, él es muy crítico. Después les quiero presentar a Alan Sekula, que bueno, Alan Sekula es tal vez el hombre más destacado de la fotografía moderna en la segunda mitad del siglo XX. Desde muy pronto, en los años 70, se convirtió en el referente de una fotografía que incorporaba la textualidad. Él era crítico de muchos fotógrafos documentalistas que embellecían la pobreza o que embellecían el drama, y luego ese drama se terminaba vendiendo en galerías carísimo, entre ellos pues el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado, que pertenece a esa corriente de documentalistas en donde lo embellece de tal manera. Entonces Alan Sekula criticaba ese tipo de documentalismo en donde, y a él le gustaba, sus fotos son muy crudas, cero efectismo, pero sus libros estaban acompañados de un texto muy profundo, muy fuerte, muy crítico. O sea, sus proyectos realmente fue como uno de los precursores de incorporar texto, o un texto tan importante. O sea, era igual de importante su parte textual que su parte fotográfica. Él es Alan Sekula. Bueno, aquí hay algunos retratos de las personas que trabajan. Bueno, luego tendremos a Andreas Gorsky, que en estas fotografías nos presenta ¿cómo se llaman? Casas de cambio. Casas de cambio, la bolsa de valores, por ejemplo, este es de Chicago, este es de Kuwait, este es de Chicago también, este es de Tokio, este es en China. Y bueno, luego tendremos a Edward Burtynsky, que fotografió en China todos estos espacios de trabajo, en donde ya podemos ver un trabajo más del capitalismo neoliberal. Aquí, bueno, es una armadora de carros, este es Shanghái. Luego tenemos a José Luis Cuevas, que nos presenta una serie sobre la resistencia de los cuerpos, en donde vemos cuerpos que han sufrido accidentes, o que se han ido deformando por el trabajo en ciertas empresas o con cierta maquinaria. Y bueno, por último, antes de pasar a nuestro trabajo, les quería enseñar el trabajo de Gladys Serrano. Ella es una chica de Culiacán. Este trabajo es un trabajo que hizo sobre los ninis. ¿Por qué quise agregar lo de los ninis? Porque los futurólogos hablan de que en el año 2030 aproximadamente vamos a perder entre el 30 y el 50% de los trabajos que tenemos hoy en día, incluyendo el trabajo de médicos, contadores. Por ejemplo, las casas, las bolsas de valores donde estaban todas estas personas comprando y vendiendo acciones, eso ya no existe. Eso, hoy en día, los cálculos para vender y comprar acciones en el mundo están siendo calculados por servidores enormes, y ya no trabajan esas personas, ya no tienen trabajo esos economistas que trabajaban en las bolsas de valores, que decían que era un trabajo estresante. Bueno, ya no existe ese trabajo. Entonces vamos a perder entre el 30 y el 50% del trabajo en el 2030. Entonces, los ninis es algo que probablemente vaya en aumento. Estos es un grupo de ninis que ella fotografió en Guadalajara, y que bueno, lo quería poner como fin de autores de referencia. Después de eso les queremos enseñar algo de nuestro trabajo. Es uno de los conceptos de los cuales más se habla en el trabajo neoliberal es la flexibilidad laboral. Entonces, quisimos empezar a hacer una serie en donde fotografiábamos chavos en sus lugares de trabajo, y la flexibilidad laboral
bueno, la flexibilidad laboral se divide en dos, en la flexibilidad laboral de la empresa y en la flexibilidad laboral del empleado. En este caso nos estamos refiriendo a la flexibilidad laboral del empleado, en donde los empleados tienen contratos que son temporales. La flexibilidad también es una flexibilidad en el sentido de que hay movilidad, de pronto te tienes que ir a viajar a un lugar, o sea, hay trabajos en donde se te exige tener cierta flexibilidad de movilidad, de viajar, flexibilidad de horario, unos días tienes un horario, otros días tienes otro horario, flexibilidad en cuanto a de repente hay mucho trabajo y trabajas un turno y medio diario y de pronto no hay trabajo y tienes 2 meses sin trabajo. Entonces, un poco la flexibilidad laboral la tratamos de representar de esta manera a través de estos trabajos de jóvenes que también muchos de ellos son estudiantes y que pues se adaptan a esta flexibilidad. Otro de los proyectos otra de las piezas que hemos desarrollado, estábamos en esto cuando viene la pandemia. Entonces, pues empezamos a dejar de salir y entonces se nos ocurrió poner un anuncio en el periódico para solicitar empleado. Entonces, el anuncio se publicó en el norte y básicamente decía, se solicita empleado para que haga el proyecto, el objeto o la actividad que quiera por un salario mínimo, 1, 2, 3 o 4 semanas. Interesados, comunicarse a... Y entonces, bueno, recibimos respuesta. Algunos de ellos desistieron porque como que no... Decían, bueno, ¿pero qué tenemos que hacer? Y le decíamos, lo que tú quieras. Tú proponnos qué quieres hacer y nosotros te pagamos. Y como que como que se choqueaban. Y bueno, estos son algunos de los resultados que sí se concretaron. Por ejemplo, él es Jorge Alberto Hernández Herrera. Se les pedía una foto que se tomaron con su celular. A ellos nunca los vimos. Bueno, al final conocimos a uno en persona, pero todo fue por WhatsApp y por teléfono. Entonces, bueno, él es entrenador de fútbol de equipos de niños. También se les pedía su currículum y él nos quiso mandar sus certificados y sus títulos. Entonces, él propuso hacer programas más bien hacer entrevistas vía Facebook con personas relacionadas con el fútbol. Entonces, empezó haciendo entrevistas a niños, había entrenadores, había padres de familia. Entonces, él trabajó con nosotros durante 3 semanas, hizo 6 programas, 2 por semana, hacía las entrevistas. Tenemos los links, ahorita nada más realmente puse unas capturas de pantalla de cada uno de los programas. Bueno, nada más puse de 4. Y bueno, a él se le pagaron sus 3 semanas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, él fue uno. Después tenemos a José Ramón Monsiváis Arizmendi. Él es escritor, maestro de literatura. Él vivía en Tabasco, pero se regresó a vivir acá, él es de acá. Y se regresó y bueno, se topó con la situación de que pues muy difícil encontrar trabajo. Él, las últimas veces que lo vimos ya estaba buscando trabajo de vigilante. Él nos propuso hacer un manual para aprender a escribir. Y lo escribió a mano todo en esta libreta. Aquí tenemos algunas fotografías en donde él dejaba espacios en blanco para que las personas hicieran ejercicios. Él hizo todo un manual para aprender a escribir diferentes, para aprender a escribir poesía, para aprender a escribir prosa, para aprender a escribir cuento. Entonces, la libreta está casi completa, llena. Él trabajó con nosotros un mes. Y bueno, al final le pedimos que escribiera qué era para él el trabajo o a qué se enfrentaba cuando buscaba trabajo. Entonces dice, mi experiencia en la búsqueda de un trabajo formal. Y a mí casi me hace llorar cuando lo leí por primera vez porque dice, no hay experiencia que valga. La edad absorbe todo para el rechazo. Las condiciones para emplearme también han cambiado. Me voy acercando al pedigüeño. El pedigüeño, pues, es a pedir dinero. O sea, que él siente, como no encuentra trabajo en ningún lugar, él está sintiendo que pronto va a tener que vivir de pedir dinero.
Voy a dejar hasta aquí, voy a dejar por lo pronto hasta aquí, ya me pasé un poco, pero bueno, muchas gracias. Muy interesante el proyecto, muy interesante, me gustó mucho esta parte. Bueno, ahora les voy a presentar a el colectivo Ejido 12. Ejido 12 está conformado por Miriam Isabel y Daira Durán. Y ellas son estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y parte de la memoria personal y pasa a la indagación de la línea arquitectónica, antropológica y etnográfica de la localidad a la que se pertenece, es decir, la ciudad de Monterrey y la ciudad de Linares. Se busca la preservación y la visibilización de hábitat construido desde la narrativa de la comunidad linarense. Ellas son de séptimo semestre, son de séptimo semestre y son unas de mis estudiantes que más saben para dónde van. O sea, sí, tienen muy focalizada la idea de buscar de una investigación artística muy interesante que se refiere a la memoria y a muchas otras cosas, pero bueno, los dejo con Miriam y Daira. Le cedo la palabra. ¿Ya está viendo? Ya se ve la pantalla. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Miriam y ella es Daira y somos Ejido 12, somos de Linares y bueno, vamos a proceder a compartir pantalla, entonces vamos a apagar la cámara. Vamos a presentar un proyecto de investigación-creación que hemos estado llevando a cabo durante estos últimos meses y bueno, vamos. Parece que se quedó trabada la transmisión, Marcela. No sé si allá lo estarán viendo, pero acá no se ve. No. Como dijo que se batalla ya la señal. Oigan, yo tengo una pregunta, ¿la puedo hacer o no? No sé. Y no contesta Marcela, ¿verdad? Tampoco. Estamos teniendo problemas técnicos, aquí donde estamos conectándonos, están aquí Daira y Miriam conmigo, entonces yo creo que voy a pedirle a la maestra Yasodari Sánchez, que mientras nosotros resolvemos los problemas técnicos, ella presente su participación, y voy entonces. ¿Tú estás lista, Yaso? Sí. Sí estoy. Ok, ¿Sí me oyes? déjame. Sí. Voy a leer entonces la semblanza de Yaso. Un momentito. La maestra en artes, Yasodari Sánchez Zavala, nace en Monterrey, Nuevo León, en el 76.
Es egresada de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría en difusión cultural, producción e investigación artística sobre el espacio público desde el proceso migratorio de grupos y comunidades vulnerables en Monterrey y la zona metropolitana, como revisión sobre la población migrante que habita en la ciudad. Seleccionada en el Premio Estatal de Arte Nuevo León en el 2018 con mención honorífica con tamaño credencial y beneficiaria del Sistema Nuevo León para el Impulso Artístico y la Creación 2019. Con arte, y ella también es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En esta emisión recientemente se lo otorgaron. Su trabajo se ha expuesto en Chihuahua, Yucatán, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Y mis respetos para Yasudari porque todo el tiempo está trabajando y eso se le reconoce. Te deseo la palabra, Yasu. Sí, gracias, Marcela. Nada más aquí no sé cómo, un poco, espérenme, solo un poco de, Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta mesa. Gracias, Marcela. Gracias. Y les voy a presentar un proyecto que sigo realizando y que lleva por nombre La Independencia Sintonía Sonidera. Déjenme ver si ya por fin quiere esta cosa y si no, a ver qué hacemos. Este proyecto lo realizo específicamente en la Colonia Independencia. Aquí está. Bueno, así lo voy a presentar porque creo, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Entonces, está en proceso. Ok, está en proceso. Este es un proyecto que tiene que ver específicamente con el oficio de sonideros en la Colonia Independencia. Para muchos que no saben, porque bueno, acá en el norte es menor como la frecuencia y el consumo también de la música, con el oficio de sonideros, de alguna manera nace el gusto y nace la estética musical sobre la música colombiana, ¿no? Entonces, con ello, con los sonideros de la Colonia Independencia, pues se dan estas prácticas, pues no solo desde una condición o desde un valor musical, sino también tiene que ver con las relaciones que se empiezan a generar desde la misma Colonia Independencia y se empiezan a generar o sea, como una parte muy importante para la comunidad. Y también un poco que me adelanté, pero la Colonia Independencia, para los que no la conozcan, la Colonia Independencia está en el centro de Monterrey, es el primer polígono de pobreza y es la colonia de las más antiguas y de las más extensas. Y es de las colonias que en realidad sufrieron, o más bien llegaron por un proceso, insisto, migratorio, San Luis, Zacatecas, Querétaro, principalmente Guanajuato, y llegan y se instalan aquí y se instalan fuera del río porque, bueno, de alguna manera son corridos de donde llegan porque, bueno, porque vienen del, del centro, ¿no? Entonces, por eso brincan el río y de alguna manera ahí empieza también como esta posición de resistencia, ¿no? Y también territorial, de una apropiación territorial. Y bueno, un poco voy a leer, dice, los unidos de la Colonia Independencia no se han estudiado desde la práctica del oficio, origen e influencia. Han sido nombrados por el cruce que tienen con la música, pero no desde lo que han configurado en términos de la apropiación del espacio público. El aporte a ritmos, letras, conformación de grupos de cumbia, vallenato, el oficio y gusto como fenómeno de un proceso migratorio, venta e intercambio de música, otra forma de entender la idea de memoria y patrimonio en una ciudad como esta, de igual manera son el preludio de lo que hoy es la identidad, folclore y estética de la música colombiana en Monterrey, Nuevo León, y como mirada antropológica desde una ciudad que produce industria. Bueno, desde ahí es un poco también la reflexión
que de alguna manera se ha estudiado ciertas particularidades de la música, el fenómeno vallenato, ahora la película Ya no estoy aquí, pero esta parte de los sonideros ha sido un poco como, no es que no se haya abordado, pero esto, lo que ellos hicieron en la colonia, además de, insisto, la parte de la música, de poder difundirla, promoverla y generar ahora, que gracias a ello conocemos a Celso Piña o a Toy Selecta o a, no sé, grupos que fusionan la música colombiana, también, insisto, a partir de esta migración, pues generaban comunidad, pero también generaban resistencia. Entonces, sobre una ciudad como la que es pues Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, perdón. Y bueno, eso no lo leo. Dice, esta investigación pretende generar reflexiones y dispositivos que evidencien una de las prácticas que dio origen a la estética musical colombiana propia de la ciudad, reconoció el gusto por la sonoridad del acordeón y generó identidad sobre la música. La colonia y los pobladores, pero también es legado inmaterial del siglo XX. En este afán de lo moderno, el progreso, a la par contradicción de lo que pretende el ejercicio de lo público-privado en Monterrey, sobre arquitectura, el espacio público y la inversión, prácticas de autorreconstrucción y empoderamiento desde el barrio, el oficio y el consumo de la música colombiana, patrimonio omitido, confuso, aislado, pero también exclusivo que representa la colonia, la ciudad, el Estado y el éxodo de este nuevo siglo. Entonces, a partir de esta reflexión, estoy generando diferentes dispositivos de reconocimiento y de resignificación sobre el oficio de sonideros. Este proyecto lo inició en 2014, o sea, en realidad tiene muchos años y han pasado diferentes cosas en términos, insisto, de diferentes y de diferentes medios. Por ejemplo, uno de estas dispositivos que genero son, por ejemplo, genero un podcast que pasa en espacio público o en las casas de los sonideros, y un poco para darle voz o mucha voz y difusión a los sonideros y a las personas que de alguna manera siguen promoviendo y difundiendo la música. Es de urgencia hacerlo porque la mayor parte de los sonideros, ya hace un rato lo cité, tienen arriba de 60 años. Esta generación, o cuando llega la música colombiana acá, es aproximadamente en los 60. Entonces, anterior a esto, en Monterrey se escuchaba cha-cha-cha, danzón, pero con ellos, Corraleros del Majagual, sobre todo específicamente, empiezan a juntarse específicamente ellos en la colonia Independencia, y empiezan precisamente pues insisto, a que a partir de esta resistencia que tenía la ciudad sobre ellos por su color de piel, porque venían de San Luis Potosí, porque sus rasgos físicos no eran los del norte, o sea, se genera como una forma, y además, como lo mencionaba Lorena, por la demanda laboral que tenían toda la semana, era como un espacio que les permitían el desahogo, les permitía el descanso, les permitía la convivencia, y también les permitía de alguna manera en una ciudad como Monterrey pues que discriminaba su origen, pues pues una normalidad, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, esta colonia sigue también desde sus códigos y desde como las mismas formas que también siguen, o sea, se sigue operando tal cual como se originó, ¿no? Entonces, es de urgencia darle reconocimiento y resignificar a los sonideros, puesto que ya solamente quedan dos
de esta primera generación, y todos los demás, ahorita hace poco murió Chacho Silva, y entonces ahorita ya queda solamente 2 dinastías de 2 hijos, 2 dinastías de 2, perdón, 2 sonideros, pero ya al final, si fallecen ya queda como perdida como la memoria de lo que pasó en estos términos en la colonia. Y bueno, me parece significativo pues porque, insisto, tiene que ver con la música, pero tiene que ver con todas las relaciones que se generaron sobre la colonia y sobre todo de apoyo, porque ahorita les cuento de qué más. Este es un fanzine también que hago y que se publica cada 3 meses. Ahorita vamos en el número 4. Participan personas que tienen que ver con toda la República Mexicana, de diferentes disciplinas, oficios, pero también dentro de este fanzine, que también es parte del proyecto, también hay personas, habitantes más bien, de la colonia Independencia, que también escriben sus memorias. Y bueno, para mí, ¿qué es lo más importante? Los proyectos en comunidad es precisamente también eso, resignificar y darle voz o sea, que no nada más quede como en un proyecto que circule o que tenga un circuito desde el arte, sino que también pueda tener un circuito desde la comunidad y que también tengan un lugar ellos, ¿no? No nada más como, o sea, como desde el personaje, sino que ellos también puedan ser parte como de esta práctica también de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, también han participado sonideros de Ciudad de México, escritores de Ciudad de México, bueno, fotógrafos también, y bueno, también queda abierto para la gente que ahorita, o las personas que están en esta charla, pronto se abre la convocatoria y que decidan también participar, pues queda abierta la invitación. Y bueno, se sugiere un tema y a partir del tema, foto, música, crónica, cuento, todo es válido. También dentro de este mismo proyecto que realizó en la Colonia Independencia, que está como parado en pausa, y por el cual tengo el sistema ahora mismo, que lo agradezco, el sistema nacional, también es la reactivación en espacio público. Entonces hay un mercado, el mercado Díaz Ordaz, que es un espacio pues abandonado por el gobierno, porque ya no le dan ya no hay restauración sobre nada, ni siquiera lo pintan. Entonces, bueno, traté de hablar con las personas que están a cargo y pues nunca pude encontrar a alguien. Entonces, decidí, con la ayuda de vecinos, colonos, de la misma gente de la Independencia, los mismos sonideros, también la ayuda de estudiantes, poder reactivar, porque al final este espacio es significativo y simbólico porque aquí enfrente estaba el mercado del Puente del Papa. Entonces, ese mercado pues era importante para la ciudad, pero también ese mercado en su origen activaba la economía de la Colonia Independencia, y este mercado se activa también gracias y solo los fines de semana por los sonideros. Y también, a pesar de que está en el olvido, porque bueno, aquí se ve que está como roto un poco, a pesar de que está en el olvido, pues sí, sí siguen pasando cosas, sigue habiendo economía, la Colonia Independencia sigue siendo como también una economía autosustentable, hay estéticas, cocinas y los sonideros, y son los que activan este mercado. Entonces, vino la pandemia, ya no pudimos seguir, pero era como una historiografía sobre la memoria de la colonia, la memoria de los habitantes y la memoria de los sonideros. También dentro del mismo proyecto se está realizando una serie como documental sobre algunos aspectos que cruzan desde la música
y prácticas con habitantes, la música y algo. Por ejemplo, él realiza diseño de arte textil, entonces también tiene como un capítulo, este es un capítulo sobre el mercado. El señor que vimos, bueno, este es un capítulo sobre el mercado, me apuro, este es el señor Gavino, que está por Guerrero Ya no se ve la presentación, solo te ves tú. de verdad, a ver, ahí voy otra vez. Entonces, ahí va. Es que no sé. Bueno, ahí está. Este es, a ver si se ve. Ahí está. Él es Antonio Estrada, entonces él es compositor, es músico y hace diseño textil. Entonces, bueno, esta serie de capítulos, como recuperación de capítulos y de serie documental, tiene que ver con específicamente con los cruces que puede tener la música sobre la colonia y que también de alguna manera generaron comunidad. Y dentro de esta misma práctica, también y esto es ya más bien como un ejercicio para las personas que van a los bailes, porque sí hay una comunidad muy grande en la colonia Independencia, y es importante mencionarlo porque siempre que pasa algo, y es cuando uno se da cuenta que hay comunidad, siempre que pasa algo, se organizan para apoyar por un asunto de salud, por un asunto, si a alguien se le atora algo laboral, si hay un problema de lo que fuera, ¿no? De lo que sea, también los apoyan, si hay un deceso. Entonces, eso me parece particularmente importante porque sí, al final es donde entendemos que sí opera como estas dimensiones de lo colectivo, ¿no? De la afección. Y ya finalmente también desde este mismo proyecto hay una recuperación como de canciones y como de compositores que son de la colonia Independencia, que también, además de que hay como algo muy latente sobre la apropiación de la música y sobre como el gusto musical, también hay compositores y muchos letristas y muchos escritores en la colonia. Sin embargo, también, pues bueno, no ha sido como mucho lo que se haya abordado al respecto, ¿no? En torno a recuperar canciones, a generar también como estos dispositivos de resignificación. Y bueno, a la par también se está generando pues un documental, un largometraje documental sobre los sonideros, que ese, bueno, también está como en proceso. Y bueno, también están pasando como otras cosas, pero en términos también de la publicación de un libro y de otros proyectos que giran en torno a todas estas como cruces y que me parece que son necesarias para no nada más como abordarlo como desde lejos y a distancia, sino más bien que la comunidad sea partícipe también del proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Tanto en escritura como en la difusión de la memoria con el podcast, en la difusión de la relatoría con la serie documental y bueno, también también se está haciendo a la par como la producción de un disco. Entonces, bueno, es como multidisciplinario y bueno, creo que por ahí creo que no me falta nada. Y bueno, también, pues bueno, llegó la pandemia, pero esperemos que pase, pero sí se seguirán como haciendo más intervenciones en espacio público desde la colonia, pero también desde la zona metropolitana. Y eso es un poco el proyecto que estoy ahora que llevo en la colonia Independencia. Ya. Muy bien, muchas gracias. Es un proyecto que tienes ya mucho tiempo trabajando en él y creo yo que es un proyecto muy valioso. Bueno, ahora sí ya tenemos a Daira y a Miriam listas. Aquí van a presentar su proyecto. Les cedo la palabra.
Buenas tardes. Vamos a volver a compartir la pantalla para presentar nuestro proyecto de investigación-creación y pues dar pie a nuestra ponencia. Bueno, nos avisan cuando ya se esté viendo. Ya, Y ya. sí, cuando se detiene o deja de correr, por favor, nos dicen. Sí. Okay. ¿Qué puedo preguntar? ¿Sí se está viendo? ¿No? Perfecto. Ay, no. Ay, okay. A ver. ¿Y ahora? Nos aparece. Okay. Bueno. Nosotros somos Ejido 12, que es Daira, y soy yo. Entonces, nosotros iniciamos este proyecto de investigación-creación de pueblos mágicos, específicamente en Linares, porque es un lugar que nosotros habitamos y que nos es familiar, porque siempre hemos vivido ahí. Bueno, nosotros consideramos el programa Pueblos Mágicos como una conservación vacía que se dedica simplemente a mantener aquellas cosas que les va a dar turismo, que les va a traer beneficios económicos, sin preocuparse de que solamente se trata de estar idealizando un lugar y que finalmente es una hegemonización cultural, social y económica de un espacio que no se conoce del todo. Entonces, bueno, Linares recibió su nombramiento en el año 2015 y ahora pues Aira va a ahondar un poco más sobre el proyecto para entrar en contexto. Si bien cuando empezaron todas las modificaciones en el pueblo no fue de un día para otro, fue paulatinamente. Era algo que no podíamos ver hasta que entramos a universidad, que fue cuando se hizo visible para nosotros todas estas acentuaciones que hacían en el espacio público. Entonces comenzamos a indagar en los requisitos que pedía el sector para considerar una localidad un pueblo mágico. Y entre ellas estaban las localidades que tendrían atributos simbólicos y se dedicaban como a las naturales, a las culturales, y evocaban más que nada a ese tipo de espacios. También acentuaban que debía de haber más de 20,000 habitantes en cada localidad y que la localidad seleccionada debía de estar a partir de 2 horas de una capital mercantil, y en nuestro caso la capital mercantil es Monterrey. Para esto, el programa lo que hacía era como trazar una línea entre ciudad y zonas rurales, porque ellos decían que no se querían enfocar en Playa y Sol, se querían enfocar en este tipo de zonas un poco más, pues no sé, zonas rurales o zonas que podían pues sacarles un provecho diferente que a las playas o a otro tipo de atracciones que ya se habían estado transformando durante los últimos años. Entonces, después de ver todos estos requisitos, pudimos sacar 3 adaptaciones que ellos remarcaban en los documentos oficiales, y entre ellos estaba lo que vendría siendo aprovechar la singularidad de las localidades, en considerar la innovación de los proyectos turísticos, y provocaban asimismo un mayor gasto en beneficio de la comunidad recíproca, en nuestro caso, pues la comunidad linarense, y el que más nos sonaba era el profesionalizar el factor humano y en los negocios locales, es decir, hacían como una formalización de los vendedores aledaños del centro. Entonces, nosotros remarcamos 3 tipos de acontecimientos. Uno, la centralización del espacio, la fetichización de las dinámicas y la transformación del mismo. Entonces, pues comenzamos con la primera parte, que sería la transformación y la adecuación del espacio público, que podemos identificarlo bajo 2 términos, que es la turistificación y el fachadismo. La turistificación se trata de cuando un espacio se transforma en aras del turismo, es decir, todo gira alrededor del turista, todo gira alrededor del consumo del turista. Y
El fachadismo es crear un escenario, ¿no? Un escenario que evoque a ciertos momentos, evoque a ciertas historias. Y pues esto fue lo que pasó. Podemos identificarlo en varios momentos que, bueno, estamos viendo los pisos, que eran los pisos tradicionales y que cumplen una función, es decir, eran antiderrapantes, no se formaban charcos y eran como muy fáciles de limpiar y de mantener. Entonces, cuando reciben este nombramiento, llegan e imponen otros nuevos pisos, que muchas veces es como que el piso anterior simplemente se descuida y se rompe. Otros eran simplemente... Va a hablar ahorita. Simplemente era concreto, es decir, sobre ellos se pone concreto, simplemente pasa. Y en la plaza principal, por ejemplo, se ponen una especie de piedras encima, pero es un piso muy problemático porque más de una persona se ha caído ahí, se caen niños, se caen adultos mayores, es muy, muy difícil transitar por ahí. Y pues no es amigable con personas que lleven carriolas, que tengan dificultades motrices, como se ve en estas imágenes. Y por otro lado está la cuestión del fachadismo. En la imagen se ve un restaurante que anteriormente era rojo y tenía como ciertas gráficas que respondían a la mejor a la personalidad del propietario o a los intereses que tenían en la comunidad, ¿no? Pero aquí se ve que se cambió el color y también las cuestiones gráficas. Empiezan a salir estas letras doradas que obviamente están beneficiando a un productor específico de la localidad, pero que a cambio estamos perdiendo la identidad gráfica propia, ¿no? Que era una manera de expresar las cosas y de anunciar los negocios. El Oxxo, que se mantiene como muy neutro en este momento. Esta ferretería, que ya ni siquiera es una ferretería, es una florería ahorita, pero pues no cambian las letras porque tiene que responder como a cierta línea del centro. Y esto pasa sobre todo en los sitios que están más próximos al centro histórico o al primer cuadro, que está la Plaza de Armas y el Palacio Municipal. Agua y Drenaje tenía también su loguito como... el loguito específico del local. Ajá, y pues estaba pintado a mano. Y eso es fachadismo porque realmente no tenía ni estos balcones, ni estas herrerías, ni estas puertas. No, no era así, o sea, no existía de esa manera. Farmacias del Ahorro, que también se adapta. Este bar que era verde y tenía, me acuerdo, un señor con un martini afuera dibujado en grande. Y pues ahora tenemos como estos tonos rojos, en estos tonos como cremas y muy claros. Y bueno, luego tenemos la proveedora que si se puede apreciar está al lado su logo, que ahí viene como un vaso de plástico porque ellos venden precisamente esto. Y pues bueno, tienen que poner letras doradas porque es un requisito del municipio. Una papelería que está cerca de este lugar y empieza a extenderse a la mayoría de los negocios. Junto con estos toldos, que sí había toldos, pero no eran rojos y tampoco tenían como estas formas. Era propio de cada espacio, de cada negocio, poner uno según su paleta de colores. Luego tenemos el caso de la universidad, que pues hizo intervenciones que no fueron pensadas con el material propio del inmueble. Entonces, como podemos ver, se está desprendiendo de la pintura, hay humedades, precisamente porque no se tomó en cuenta la materialidad del inmueble. Y pues lo más reciente son este tipo de anuncios que ya presentan luces, que ya hay otros colores, pero sigue siendo una línea como más moderna, que ya no evoca a las cuestiones de los logotipos. Y bueno, este es un caso específico que es la Michoacana, que si bien sabemos que es una cadena, el Linares tiene una manera, ¿cómo se diría?, determinada de venderse y era como este gran mural muy colorido, con muchísimas imágenes de frutas, de nieves, que pues era una manera muy fácil de identificar el espacio. Esta es una fotografía de un grupo de Linares, que son personas que tienen mucho interés en saber cómo se está transformando el espacio y pues fue sacada de ahí. Y luego esta propuesta la hizo un miembro de este grupo y él era como planteaba que podría ser otra manera de tener la fachada y como que se viera tradicional entre paréntesis. Otro sería, por ejemplo, esta Michoacana y al lado una tortillería. Y pues nos encontramos con esta pintura de Luis Ramírez. Y es así como se veía antes esta paletería. Y la tortillería también tenía como sus propios logos y sus propias maneras de representarse a sí mismos, que es finalmente la cuestión, una representación propia. Y luego tenemos este espacio que es fachadismo puro. Si lo vemos por dentro es como entrar en otro lugar que se ve completamente ajeno a Linares. Estos faroles, estas bancas, es una cuestión muy, muy controlada y cuando entramos nos sorprendimos
porque no era estar en Linares, era como transportarse a otro espacio. Pero en particular, todo esto tiene una cuestión de que se intenta borrar un habitar, todo quiere ser como muy limpio y muy pulcro, y nos olvidamos de que un espacio que se habita tiende a ensuciarse, y no tiene nada de malo que un espacio esté sucio o que tenga marcas de que está siendo habitado, porque finalmente habla que alguien lo está ocupando, y lo que nosotros notamos es que se quiere borrar precisamente eso, y se quiere vender esta imagen pues muy pulcra. Luego comenzamos a ver la implementación de logotipos representativos a pueblos mágicos. Entonces los comienzan a ubicar como paraderos para que las personas tomaran fotografías, pero utilizan gráficas como muy lineales, es decir, utilizan iconografías que consideraban como representativas de la localidad. Entonces, la L, por ejemplo, utilizan la Catedral de San Felipe. La I utilizaban a los equipos de béisbol. La N, la tambora. La A, las glorias. La R, la naranja. La E utilizan pues lo que vendría siendo la banda municipal. Y la S podemos ver aquí lo que vendría siendo la presa. Entonces ellos mismos proponían y dictaban qué debía de considerarse para nosotros como símbolos de representación. Al final era algo ya medido por las mismas autoridades del comité y por las mismas pautas del sector, y no era algo que la localidad pudiera como dirigir y considerar como, ¿sabes qué? A Linares nos representa de esta forma, a Linares nos representa la banda municipal, a Linares nos representa, no sé, otro tipo de cosas, sino eran cosas ya dictadas por este tipo de programas. Después comenzamos a ver lo que viene siendo el proyecto mercantil, que era la adaptación de los negocios locales aledaños, y proponen jueves de plaza y domingo de pinta. Para ese entonces, los jueves a las 8 anteriormente se realizaba la comunidad, presentaban lo que vendría siendo la banda municipal y se abría la pista de baile, y las personas de la misma comunidad hacían sus propias dinámicas, es decir, yo recuerdo que íbamos y se encontraban los vecinos, y ahí mismo ellos disfrutaban ese día porque era un día de relajo, era un día donde tú podías apropiarte del espacio como tú quisieras, y tú podías despegar la pista de baile como tú quisieras. Y luego eso se cambió a jueves de plaza. La administración municipal comienza a dictar que a partir de las 8 de la noche se tenían que poner puestos específicos que eran de comida, y aquí podemos ver como el mismo mercado les empieza a cobrar a las personas el espacio que usan, les empiezan a dictar a qué horas deben de empezar a vender, y tienen que pagar pues su cuota mensual por estar ahí. Entonces dictan toda la dinámica que debe suceder este tipo de días, y lo que vendría siendo los anteriores jueves que teníamos pues quedan en el olvido. Lo siguiente que propusieron fue domingo de pinta, y esto lo hicieron a partir de ver la movilización de las personas en catedral, porque la misa de catedral se realizaba a las 9 de la mañana y las personas salían a las 10. Entonces lo que propusieron fue realizar este tipo de eventos en donde las familias pudieran convivir, en donde se presentaran como proyectos de arte callejero, o proyectos de lo que vendría siendo mercado de artesanías, y pues viene siendo lo mismo. El domingo de pinta se clasifica por la misma comandancia municipal, y pues deja de lado las propias prácticas de Linares. Luego tenemos el videomapping, que si bien teníamos como un conflicto en lo que se representaba, porque una estaba
presentado sobre la Catedral de San Felipe, y pues eso dictaba cierto tipo de presencia y contenido religioso. Entonces, lo que dictaba el videomapping era una historia súper idealizada de lo que vendría siendo la fundación de Linares. Lo fundaban como o lo presentaban como una historia pacífica, colonizadora, pero era una veladura al fin y al cabo. Utilizaban símbolos de los antiguos pobladores, que vendrían siendo los como pescados, y pues hacían una forma lineal histórica de lo que había pasado en el lugar. Entonces era muy general y era muy mistificada esta presentación, porque pues al final lo que querían hacer ver era que Linares había sido construido a base de pues de lo que sería como una línea histórica pura, ¿no? Una línea histórica completa. Entonces comenzamos a también cuestionar el cómo presentaban los espacios, que vendrían siendo espacios de poder. La botica y el casino, al fin y al cabo, eran espacios del centro, que pues pertenecían a familias, por así decirlo, privilegiadas, ajá, en nuestra sociedad, y que al final seguían esta misma línea, ¿no? Esta línea en donde hablaban de qué discursos se presentan en Linares y qué discursos se omiten. Se presentan obviamente las clases sociales, las primeras clases sociales, y se omiten y dejan en un plano secundario pues a los mismos habitantes. Entonces, pues teníamos como toda esta documentación, y la más reciente vendría siendo el monumento que se acaba de, por así decirlo, presentar, que es Encuentro de dos culturas y triunfo de mestizaje, y fue realizado por la misma administración municipal conjunto con el gobernador. Es un parador turístico y se realiza febrero este año, y lo que hacía era presentar una mistificación de la historia, es decir, presentar a la colonización de una manera súper pacífica, en donde el mismo poblador dejaba entrar a los colonizadores con las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque el mismo escultor, que es el arquitecto Nemesio Dueñas, que es regiomontano, le habían platicado una historia los mismos pobladores, de que los mismos pobladores habían dejado las puertas abiertas a los colonizadores, y que esta, por así decirlo, intromisión había sido, pues, ¿cómo se diría? Pues sí, completamente abierta. Uh-huh. Entonces presentan este tipo de imágenes que al final son iconos idealizados a favor de dinámicas que se convierten en eventos rentables para los turistas. Y de estos cuestionamientos comenzamos a partir de lo que vendría siendo la creación como un medio para señalar pues todo este tipo de información crítica a base del programa. Bueno, partiendo de la idea de que en Linares el patrimonio se interpretaba como monumento o gran monumento, esto propicia, por un lado, la demolición de pequeñas edificaciones, y es algo que hemos estado viendo en los últimos meses. Han comenzado a venderse y a demolerse casas habitacionales que se pusieron en venta y comenzaron a demolerse, y eso implica perder técnicas constructivas tradicionales, porque un edificio no solamente es por la historia que haya sucedido ahí, sino también el material y la manera en que se construye, pues habla de una historia y de una forma de habitar, que no se valora y que termina perdiéndose. Y bajo esta conclusión o bajo esta premisa,
planteamos un sondeo en el primer cuadro de la localidad, como se ve en la imagen, en las calles que nosotros consideramos no son tan transitadas, que no tienen tanto carga vehicular y que pocas veces se mencionan como los recorridos que da el museo, que da el trayecto de pueblos mágicos. Después de esto, a partir de pues, las experiencias de los habitantes y ver como todo esto que se había estado haciendo de demolición, comenzamos a registrar qué casas estaban pues a punto de desaparecer, porque estos últimos 3 meses han estado tumbando y demoliendo en zona centro muchas casonas antiguas para convertirlas en negocios pues de este tipo de espacios. Y después de registrar como este cambio simbólico y físico, comenzamos a evaluar la transformación que tendría a largo plazo este programa en el imaginario colectivo y pues al final como por así decirlo una preservación de la memoria de los habitantes. Entonces como habitantes pensamos en 2 propuestas. Una era el cómo preservar estos lugares que ya habíamos estado registrando y se nos ocurrió hacer un catálogo arquitectónico. Esa fue nuestra primera idea, pero no de una manera formal, sino de una forma más orgánica, en donde se pudiera ver cómo se habita el espacio, cómo se sitúan las dinámicas en el espacio, la construcción, el cómo la misma gente se apropia del espacio. Entonces, para nosotros era totalmente preservar nuestra identidad, pues construida como habitantes. Esa fue nuestra primera propuesta y es la que pues hemos estado llevando a cabo. Y la segunda, partiendo de la cuestión del biomapping, que nos causaba muchísimo conflicto, la historia que se presentaba, pues dijimos, bueno, ¿por qué proyectar sobre estos grandes monumentos cuando hay un montón de lugares donde podríamos rotar estas cuestiones, ¿no? Entonces decimos, bueno, proyectar en pequeñas edificaciones y no proyectar historias, sino proyectar formas de habitar, la forma en que una persona cuida del espacio que habita y que habla de un modo de vida, pero no de una forma idealizada, simplemente lo que cualquier persona hace en su casa, fuera en la banqueta, sentarse en las mecedoras, cortar las plantas, pintar tu casa, arreglar tu casa, todas esas cuestiones que quedan como fuera y que no se presentan o que parecen lejos del centro, específicamente en Linares, como si no hubiera un habitar, como si no hubieran personas, como si se quisiera borrar todo esto. Y que pues al final hablaban de un preservar individual, no de un preservar que lo dictaba el programa o lo dictaba la misma, no sé, el mismo gobierno, sino el preservar propio de cada habitante. Entonces, pues esto es como lo que llevamos de nuestro proceso de creación. Hasta ahora, pues hemos estado, bueno, estamos como en la selección de qué casas vamos a representar en el catálogo y pues también qué registro vamos a hacer de estas dinámicas hogareñas que queremos presentar mediante el video mapping o mediante la proyección. Y pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Desde cuánto nos tardamos? Muchas gracias, Daira y Miriam. Muy buen proyecto, muy interesante. El Linares pues está al sur de Nuevo León, colinda con Tamaulipas. Es un municipio que tiene un auge económico fuerte, pero bueno, también hay esta intervención siempre federal para generar más recursos. Gracias. Bueno, y ahora, por último, en la mesa, le voy a presentar a Brenda Cordero.
Brenda Cordero es fotógrafa, también estudió en la Facultad de Artes Visuales y voy a leer su semblanza. Brenda nace en el 76, artista visual, investigadora de las artes y egresada de la maestría en artes visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su producción como artista visual parte de la identidad como temática, centrándose en la observación del individuo y la ciudad, así como en la poética del paisaje como recurso creativo y medio para el autorreconocimiento. Como investigadora en las artes, se ha dedicado a explorar el fenómeno de la postfotografía como documento social en las comunidades vulnerables de Monterrey y su área metropolitana. Actualmente se dedica a dar asesorías a artistas emergentes a través del espacio, la macro y la educación artística comunitaria. Las dejo con la maestra Brenda Cordero, casi maestrante, y les doy la palabra. Muchas gracias, Marcela. Pues ya para cerrar, no seré muy extensa. Agradezco la oportunidad y el espacio para presentar este proyecto y por favor avísenme si acaso no corre o algo. A ver, ahí se ve que avanza. Sí. Perfecto. Sí se ve. Bueno, voy a comenzar. En esta ocasión voy a presentar la posfotografía como documento social y voy a comenzar con la definición de posfotografía, del concepto posfotografía. Es un término que se designa a las nuevas maneras de construir imágenes a partir de medios digitales, convirtiendo aparentemente en productora a casi cualquier persona con acceso a un dispositivo con cámara digital, lo que ha provocado no solo un debate con la escuela fotográfica tradicional, sino también ha ayudado a la construcción de una nueva forma de documento social entre la población general. ¿Cómo aplicar este fenómeno como herramienta creativa dentro de la educación artística o para la investigación antropológica en comunidades? La producción fotográfica desde sus inicios había sido una herramienta cuyo acceso y desarrollo era llevado a cabo principalmente por hombres de las clases medias y altas, dejando fuera al resto de la población. En la actualidad, la creación de imágenes ya no se limita solo a estas condiciones ni a los fotógrafos profesionales. Gracias al excesivo número de teléfonos móviles con cámara integrada que se ofertan, el registro de imágenes se convierte en un ejercicio casi rutinario en donde la mayoría somos partícipes de esta experiencia. Crear imágenes se ha convertido en una acción tan natural como hacer una llamada telefónica o contestar un mensaje de WhatsApp. Así, los sucesos más próximos de nuestras vidas pasan sin ser desapercibidos, resultando en un archivo digital que constata el momento que estamos viviendo, una nueva forma de documento social. La propuesta metodológica de enseñanza que presento a continuación parte del concepto de abordaje triangular de Ana Mae Barbosa y se basa en la libertad de creación, en las comunidades, sus ideas y su visión, donde exista cabida para que a partir del reconocimiento del ambiente propio descubran y desarrollen su potencial. Se trata de reconocer la subjetividad individual de los participantes desde un plano general hasta uno particular y en tres aspectos principales: comunidad, familia y yo. Como se puede ver, para este fin, cada eje se alineó con un estilo fotográfico. Para la primera aproximación se requiere un proceso de reconocimiento general de la comunidad y es entonces que la fotografía de paisaje sirve para este fin. Al presentar y trabajar sobre este estilo, el participante comenzará a dar cuenta del espacio que lo rodea y lo mostrará desde su perspectiva mediante preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es el lugar en donde vives? ¿Qué actividades realizas diariamente? ¿Cuál es tu situación actual en tu comunidad? La segunda aproximación se suscita al identificar y presentar a los integrantes de la comunidad, ya sean familiares directos, amigos o gente dentro de su mismo entorno. A través de la fotografía de retrato, el participante nos muestra de manera cercana las personas que conforman su círculo más próximo a partir de preguntas como ¿cómo es tu relación familiar? ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Qué te gustaría contarnos de tu familia? ¿Quiénes son tus amigos?
La tercera y última fase de este proceso se realiza al voltear el lente al yo, a través del autorretrato. En este punto, el participante realizará una breve exploración de su persona a través de la imagen, donde a partir de este ejercicio de autorreconocimiento podrá reforzar su propio valor dentro de la comunidad. En este ejercicio, el participante nos muestra su entorno con respecto a su género, mediante preguntas así: ¿cómo te describes? ¿Cómo te percibes como individuo? ¿Qué quisieras contarnos acerca de ti? A esta serie de ejercicios fotográficos es posible añadir ejercicios de escritura libre que se combinan para complementar tanto el proceso de reconocimiento y autorreconocimiento gracias a su proceso subjetivo. Al presentarse lecturas sencillas de poesía o cuento, los participantes pueden inspirarse para escribir desde su lugar lo que representa cada imagen que ha realizado, donde se reafirman no solo pensamientos individuales, sino que involucrar parte de su colectividad como comunidad. En este ejercicio, Norma Chávez habló desde su lugar acerca de lo que para ella representaba esa imagen que tomó de noche en su comunidad, en el Cerro de la Campana. Al realizar su presentación ante el grupo de trabajo, el resto de los participantes se sintieron identificados y representados por este trabajo. En este otro ejercicio, Aide Rivera decidió realizar un retrato simbólico de su abuela fallecida recientemente, en donde a partir de su propia subjetividad logró ampliar el concepto de retrato como ella lo conocía hasta ese momento. Como conclusiones les puedo decir que esta metodología de trabajo forma parte de mi proyecto de investigación que realicé durante la maestría en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto comenzó a partir de una pregunta dentro de un curso de fotografía básica que realicé en la comunidad del Jaral en el Carmen, Nuevo León. Si no utilizan ninguna cámara fotográfica ni piensan adquirir una pronto, ¿cómo hacen sus fotografías? A lo largo de 2 años, además de esta comunidad, recorrí 4 más en la periferia de Monterrey, que fueron Sierra Ventana, Lomas de la Fama y Cerro de la Campana. El encuentro con los resultados presentados por estas comunidades a partir de los ejercicios realizados con esta metodología de trabajo evidenció que la posfotografía se produce casi bajo los mismos esquemas que la fotografía tradicional, reforzando aún más la afirmación establecida por Joan Foncuberta, que nos dice que la gente sigue realizando imágenes por las mismas razones, para no olvidar. Gracias a esto, esta propuesta metodológica culminó en la elaboración de un curso básico de fotografía con celular, que puede ser adaptado a distintos públicos que van desde niños y adolescentes hasta adultos y adultos mayores, siempre y cuando cuenten con un teléfono celular con cámara fotográfica. Cabe resaltar que esta propuesta permite no solamente que el individuo desarrolle una mayor habilidad para crear imágenes más estéticas, también posibilita el reforzamiento del sentido comunitario empoderando a sus participantes a partir del proceso conjunto de análisis y reflexión de las imágenes creadas por ellos mismos. De esta manera, el fenómeno de la posfotografía puede ser convertido en un recurso más para la educación artística y como una herramienta útil para la investigación social y comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Bueno, ese en particular proyecto que me gusta mucho, lo conozco bien porque inició ahí en la maestría en artes visuales y es un proyecto que me gusta mucho. Muchas felicidades. Pues muchas felicidades a todos los participantes. No sé si haya alguien que quiera, tuvimos mucho público y les agradezco a todos los que se conectaron. Y quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta para abrir unos minutitos de debate. ¿Alguna pregunta para alguno de los panelistas? Ya por ahí vi que nos mandaron algunos mensajitos. La doctora Rocío Cárdenas nos manda un link para Daira y Miriam. Y Arturo Escobar también, Sentí pensar con la tierra, nueva lectura sobre desarrollo, territorio y diferencia. Creo yo que puede ser como algo muy interesante. No sé si alguien más quiere preguntar algo, alguna sugerencia. Para Brenda, ¿cuáles son los resultados de esos talleres? ¿Qué tipo de materiales desarrollan ellos y qué tipo de retroalimentación hay sobre ese trabajo?
¿Qué onda, Futuro? Mira, los materiales que ellos te culminan, digamos que es un archivo que, digo, se está ahorita subiendo a la red como parte del proyecto, y ellos terminan con imágenes, como lo mencionaba, de paisaje, de retrato y de autorretrato, y algunos escritos, donde en conjunto se platican y se comparten y se reafirma de alguna manera muchas cosas que ellos no tenían contempladas, pero que existen y que se visualizan o se evidencian a partir de estos ejercicios. Ahorita, en el último proyecto que estoy realizando con Santiago Nuevo León, vamos a hacer una muestra de los resultados. No le queremos llamar exposición porque exposición fotográfica, porque más que nada esta metodología va en función de usarse la postfotografía, o sea, la creación de imágenes con el celular, como una herramienta creativa. Entonces, digamos que algunas de las cosas que se están haciendo es juntar una especie de archivo fotográfico de cada comunidad en la que estuve y compartirse dentro de redes por lo pronto. Muy interesante, Brenda, gracias. Gracias. Para Daira y Miriam, quería preguntarles cuál es la contranarrativa que piensan como instalar en ese mapping que están desarrollando. Sí, voy a prestarles yo mi dispositivo. Sí. ¿No? ¿Me escucha? Bueno, sí me escucho porque estoy un poco lejos. Creo que está... Sí, sí se escucha. muy bien, se escucha. Bueno, más que proponer bueno, no sé, como que la cuestión es narrativa, ¿no? Como muy histórico, pero lo que nosotros proponíamos es como dejar de lado un poco esta cuestión de presentar historias, a lo mejor así tal cual las conocemos, y presentar dinámicas, ¿no? Presentar la manera en que las personas habitan sus espacios, porque no solamente se trata de lo que nosotros veíamos en el centro cuando íbamos y dábamos nuestros recorridos, que eran los vecinos en sus casas, en sus espacios, sino también lo que nosotros mismos hacíamos en nuestras casas con nuestros padres y nuestros familiares. Entonces, lo que nosotros proponemos en estas proyecciones es mostrar a las personas haciendo cosas cotidianas, ¿no? En sus mecedoras, platicando, interviniendo en sus casas, ya sea pintándolas, poniendo plantas. Pues al final era un proceso más orgánico de cómo la misma persona, cómo el mismo individuo proponía cómo debía de ser su espacio y cómo él mismo, pues al final lo presentaba a su imagen, ¿no? Entonces, si bien no creo que sean de que las narrativas, me voy a decir, como narrativa específica, sino pues sí, como una dinámica y como una práctica. Y considerando que pues habitamos Linares y que no es lo mismo una dinámica en Monterrey a una dinámica en Linares. Y que sentíamos que eso queda lejos de los pueblos mágicos, es decir, los pueblos mágicos lejos de las normas cotidianas del habitar, se dedican como algo muy mercantil, ciertas tradiciones o ciertas formas, y todo lo demás pues queda fuera como si no existiera o como si no sucediera en el espacio. Okay. Gracias. Para Yasodhari, yo quería preguntarle cuál es la autopercepción que tienen las culturas que habitan ahí, particularmente la cultura sonidera, cómo se autoperciben ellos y cuál ha sido el cambio, si es que existe, a raíz del proceso de la guerra contra el narco, que lo que hizo fue pues justamente transformar la indumentaria y las prácticas que existían antes, pues que son las que aparecen en la película multipremiada recientemente en los premios.
No se escucha, Yaso, creo que tienes el micrófono apagado. Perdón, pues bueno, te comentaba, por ejemplo, pues o sea, siempre lo digo, hay un orgullo que creo que se manifiesta mucho en muchas como que me parece que también tiene que ver con muchas colonias populares, porque hay una condición de orgullo. Siempre recuerdo una frase también de Ai Weiwei que dice, sin esfuerzo no, eh, como que no opera el orgullo, ¿no? Y me parece que en ese sentido también se da en la colonia. Y en el caso específico, por ejemplo, de esta autopercepción sobre ser sonidero, pues es muy diferente al centro de México. Las personas que conozcan qué es un sonidero en el centro de México, pues es una dinámica diferente. Hay una infraestructura material, incluso pueden vivir de la economía de ser sonidero. Aquí no. Aquí más bien tiene que ver con esta nostalgia, esta memoria y esta como condición que de alguna manera tenía que ver con cómo se desarrolló la colonia, cómo sobrevivieron a las dimensiones de la pobreza, a la dimensión de la economía otra vez, a la dimensión de los servicios de salud, a los servicios de todo en general. Vuelvo a reiterar, la colonia Independencia, pues sí insisto, es el primer polígono de pobreza, pero también hay una como particularidad frente al tema del que trato, y es que pues esto que pasa en la película es muy ajeno a lo que pasa en la colonia Independencia, y de hecho mucha gente en la colonia Independencia está enojada por la forma en cómo se contó esa historia y por la forma en cómo se presentan los personajes. Cabe mencionarse que si los sonideros pararon fue por varias razones. Primero, porque llegó el CD, o sea, la digitalización, creo que de alguna manera pues generó otra economía, pero en este caso, pues eso, como que anuló también estas dinámicas de ir, tomar la calle, tocar, ir a tocar al baile, ¿no? O sea, era más fácil tener tus discos, ponerlos y hacer la fiesta, ¿no? Por un asunto de economía. Por otra parte, otro asunto, pues tenía que ver, bueno, también los interos que tienen que ver, y otra parte por la cual ya no siguieron, pues fue precisamente por el asunto del narcotráfico, o sea, la violencia. Tuvieron que parar porque, pues, precisamente si tocaban y tocaban con grandes la sonoridad era tanta. Recordemos que también si hubo un gusto musical era porque el mismo cerro generaba una acústica perfecta para todos, o sea, se oía por diferente, y quien vaya al INDEP sabe que se oye una música, porque sigue igual esta memoria, o más bien hay como esa parte está como estática, ¿no? O sea, vas a una parte de la INDEPE y la música sigue tocando y entras a otra parte y hay otra música. Entonces, la acústica del cerro permitió que todo se permeara, y entonces se paró a partir del 2000, finales de los 90, principios del 2000 se paró por lo digital y luego por el asunto del narcotráfico. Frente a la película, sí hay como muchas cosas que no tienen que ver con la colonia Independencia. El atuendo no tiene que ver con la forma en cómo visten en la colonia Independencia. La música rebajada no tiene que ver con la música que se escucha en la colonia Independencia. Eso es más bien como que son mitos o imaginarios que son de afuera, no son de adentro. El señor Dueñez sí vende música rebajada y sí hace sus experimentos con música rebajada, pero siempre son los de afuera los que llegan a comprarlo. Y los que están adentro, algunos compran, pero no en sus mayorías. Ellos, tú eres colombiano,
ellos quieren escuchar a Alfredo Gutiérrez, quieren escuchar a Lisandro Mesa, y sí hay una cosa que empezaron a rebajar, porque nuestro oído, no sé por qué, pero nuestro oído sí quiere que se rebaje, pero no como se rebaja, que también hubo un momento en que se rebajó mucho. Pero ellos todavía, digo, en estas circunstancias de violencia, en estas circunstancias de la película, sienten como un orgullo porque también ellos saben de alguna manera que esta relación que tuvieron con la música permitió, pues, que sí pasaran cosas en la colonia Independencia, insisto, en términos de, de apoyo, de todo tipo, ¿no? Que también después de ahí hubo grupos y de ahí también recordemos que gracias a Raúl Murillo, Mario Murillo y el señor Dueñez y el señor Morelos, se hizo Celso Piña, ¿no? Entonces ellos se autoperciben como iniciadores de todo esto que está pasando. Y esta película de Ya no estoy aquí no es algo que ellos como que estén como incluidos en eso. O sea, creo que es algo que pueden entender que está ajeno y que es una ficción. Y, y a pesar de que se ve el cerro, porque ahorita olvidé decirlo, pero la colonia Independencia está montada, cruza el río, está montada en una parte plana y otra parte está montada en un cerro, ¿no? Empezaron a subir al cerro, a extenderse, entonces por eso reitero que es la colonia más extensa de toda la zona metropolitana de Monterrey y de las más antiguas. Es tan extensa que también está conformada por barrios y que de alguna manera a veces no puedes saber lo que pasa en una parte o en otra. También en ese sentido los sonideros fueron territoriales, entonces uno tocaba en una parte, otro en otra y otro en otra, entonces no te podías meter en una parte porque pues el otro se enojaba o los amigos de ese sonidero se enojaban. Entonces, no sé si respondí la pregunta porque luego hablo mucho, pero en ese sentido ellos independientemente de como las publicaciones que han salido y esta película y las cosas, ellos, y ahora con este proyecto han pasado cosas, futuro, sí han pasado cosas, ya hay otras, no son propiamente hijos de sonideros, pero ya hay como como una nueva generación de chavos que quieren ser sonideros y que independientemente de otras geografías donde están iniciando, sigue siendo el punto de reunión la colonia Independencia, específicamente el mercado de Azordaz, donde estoy haciendo el mural, y ahí se siguen reuniendo y intercambiando discos, intercambiando música pues información, llegan coleccionistas, y ya por último cierro, aquí no es una tierra propiamente de sonideros como el sur del país o el centro, aquí siempre hay más coleccionistas, hay mucho coleccionista de música colombiana y también, bueno, por ahí también va el proyecto. Entonces, sí hay grandes coleccionistas de música colombiana y ya por último, ha habido muchos conciertos, Monterrey es la ciudad de los conciertos, pero el concierto que ha tenido mayor audiencia en la historia de los conciertos es el binomio de oro. Entonces, imagínense, o sea, el amor y el afecto que tiene también esta ciudad, sobre todo por la música vallenata y, bueno, música colombiana. Y, 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 bueno, a mí se me hace increíble que siga siendo como el que ha barrido récord, porque pues es un solo grupo, ¿no? No es como ahora que hay miles de grupos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te respondí, Futuro. Y ya. Sí, eso, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, se está acabando el tiempo. Ustedes díganme, ¿tiene alguien alguna otra pregunta, algo que agregar? Bueno, pues si no hay más que agregar, pues felicidades a todos los panelistas. Muchísimas gracias a los encargados de este maravilloso coloquio, el cuarto coloquio del desierto, de las culturas del desierto. Les mando un abrazo y bueno, pues nos seguimos viendo por ahí. Gracias a todos.